las aplicaciones a la presión, que serían a las integrales, que serían presión y fuerza de un fluido, ¿verdad? Presión y fuerza de un fluido. Entonces ya trabajamos, ya tuvimos trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Y ya también trabajamos lo que es momentos y centros de masa. Entonces, lo que nos toca trabajar ahorita es lo que es presión y fuerza de un fluido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a ver esto. Entonces, déjenme ver aquí. Vamos a empezar por la definición, ¿sí? Dice, definición de la presión de un fluido. La presión de un objeto a una profundidad H en un líquido es, nos dicen que es P es igual a omega, eso sería una W por H. ¿W qué sería? No, no es trabajo. Es el peso del líquido, ¿sí? El peso del líquido, que es el peso específico, así lo mismo que estábamos usando para el corto que acaban de hacer, ¿sí? Y ahí nos dice donde W es la densidad de peso, ¿verdad? Del líquido, ¿verdad? En ese caso vamos a tener algunos pesos conocidos que serían pesos específicos, ¿verdad? Que sería el del alcohol etílico, el de la gasolina, que era donde estaba sacando la información de que le estaba diciendo que es 41.43, ¿sí? Pero podemos usar 42. Está la de la glicerina, la del queroseno, la del mercurio, la del agua de mar y la del agua, ¿ya? En algunos ejercicios que vamos a hacer, que sería en el caso de del libro de Stuart, en el libro de Stuart, como trabajan con newton metros, le dan a uno que la presión del agua, ¿sí? Que sería esta que está acá. La presión del agua es de 1000, ¿sí? Que diga el peso específico sería 1000 la densidad del agua por el 9.8, ¿no? Y así tendríamos nosotros lo que es el del agua, ¿sí? Que lo vamos a estar usando bastante, por eso lo estoy poniendo ahí. Pero si ustedes leen los ejercicios de Stuart, les van a decir qué densidad usar, ¿no? Entonces, la idea de esto es, por ejemplo, si tenemos una lámina de área a una profundidad D, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué sería la presión sobre la lámina esa? ¿Pero por qué sería eso? No, no es fuerza partido área. Es cuánta fuerza se está ejerciendo sobre esa lámina, ¿ya? Sería ajá. Es la columna de agua que está por encima del área. Así tú la podríamos ver, por ejemplo, si lo vemos aquí, sería como que, vamos a estar imaginando, si tuviéramos una columna aquí, entonces, ¿qué altura tiene esa columna? Es la altura de ahora, ¿sí? Y nosotros sabemos que el volumen sobre esto, ¿qué va a ser? El peso específico del agua por... Ajá, entonces, bien, dense cuenta lo que está aquí. Aquí lo que tenemos es el área por la distancia, que es el volumen de la columna, ¿sí? Ahora, para conocer el peso de la columna, ¿por quién tendríamos que multiplicar? Por el... ¿no? Ah, sí, pues sería por el peso específico del agua o por la densidad, por la gravedad, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es lo que tendríamos aquí, por ejemplo, vamos a ver, tendríamos que la masa es la densidad por el volumen, ¿verdad? ¿Sí? Eso de que la masa es la densidad por el volumen viene de la definición de lo que es densidad, ¿verdad? Si densidad es masa partido volumen. Y después esa masa por la gravedad ya nos daría la fuerza del peso del agua, ¿sí? ¿Ya? Dice que la fuerza es igual a la masa por la gravedad, entonces ya solo sustituimos ¿quién es la masa, ¿sí? Que es ρ por el volumen, pero el volumen es el área por la distancia, entonces tenemos aquí ya
esto por esto, ¿verdad? Que es el volumen, y la densidad, que es esto, ¿así? Estos tres que están aquí forman la masa, ¿verdad? Y aquí ya tenemos la gravedad. Entonces ya tenemos nuestra función de fuerza, ¿verdad? Lo único que necesitamos es eso, ¿verdad? ¿Está claro, no? ¿Sí? Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es pensar qué pasaría si la laminita tiene un área diferente, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, ahorita estamos trabajando sobre una laminita que tiene rectángulo, que es un rectángulo. Entonces, el área del rectángulo es muy fácil de calcular. Pero podemos tener láminas que tengan diferentes fórmulas. Entonces, tenemos que empezar por tratar de encontrar cuál sería la sección sobre cada uno. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a usar secciones de áreas que son conocidas. En este caso van a ser siempre rectángulos los que vamos a usar. Vamos a partir en rectángulos y vamos a calcular la presión sobre cada uno de los rectángulos. Entonces, hagamos eso. Sería ejemplo número 1. Una placa vertical está sumergida en agua y tiene la forma que se presenta en la figura. Encuentre la fuerza ejercida por el agua sobre la placa. Entonces tenemos en este caso la figura sobre la que vamos a calcular la presión es ese triángulo, ¿sí? Tenemos ahí la figura. ¿A qué profundidad está el triángulo ese? Pero todo el triángulo está a 5 de profundidad. No, la punta, o sea, el vértice del triángulo está a 5. Está a 0, ¿sí? Y conforme nos vamos moviendo, cada una va cambiando la profundidad, ¿sí? También la forma de la figura. Por ejemplo, hasta arriba es como que fuera un punto. Y conforme nos vamos moviendo más abajo, ¿sí? Las secciones de área son más. Por ejemplo, hay más área del triángulo a cerca de los 5 metros que lo hay cerca de la superficie, ¿sí? Entonces, ahora, para poder hacer el problema, lo que necesitamos es coordenarlo, ¿sí? Entonces, para coordenarlo, lo coordenamos así, pero sí, bueno, así es como se me ocurre a mí. Y lo que hice fue, puse el centro, ¿sí?, del eje en el vértice del triángulo, ¿sí? Es el punto 0,0. También, como la profundidad se mide positivamente, ¿sí?, en lugar de poner hacia abajo y negativo, puse hacia abajo y positivo, ¿sí? Ese es un cambio porque si yo quiero ir viendo a qué profundidad está, voy a ir contando de 1, 2, 3, o sea, positivamente hacia abajo, ¿no? Entonces cambié el sentido de la Y. La X la dejamos igual. Entonces ponemos que el triángulo está de 0 a 5 y como su base es de 4, entonces vamos de menos 2 a 2, ¿no? Entonces, nos vamos a un pedazo de profundidad aquí, ¿sí? ¿Cómo le pondríamos a esa profundidad? Es el Y sub I. A este le ponemos el Y sub I asterisco, así, ¿sí? Ahora, sobre ese Y sub I, ahora sí, miren aquí, podemos definir nosotros una sección, ¿verdad?, que va a formar un rectángulo, ¿ya? Entonces tendríamos que empezar diciendo, bueno, nosotros sabemos que la fuerza va a ser igual a ¿quién? Empezamos con la masa por la gravedad, ajá, y la masa es
Densidad por volumen por la gravedad, ¿verdad? ¿Sí? Y el volumen es el área por la distancia, ¿no? ¿Está bien? O sea, entonces, esto es lo que tenemos que saber nosotros, ¿verdad? La gravedad es una constante, o sea que esa no la tocamos. Igual la densidad del líquido me la tienen que decir. En el caso de este ejercicio, está en agua, ¿sí? Entonces sabemos que la densidad es de 1000, ¿verdad? ¿Sí? Y la gravedad es de 9.8, ¿verdad? Ahora, lo que necesitamos es encontrar el área, ¿verdad? El área de ese rectangulito, ¿verdad? Entonces, para encontrar el área, sabemos que el ancho del rectángulo es de ¿cuánto? El ancho es delta I, ¿sí? Eso está bien, ¿verdad? El ancho es delta I. Ahora, ¿cómo encontramos la longitud del rectángulo? No, radio no, porque no es un disco, ¿verdad? Habría que encontrar la ecuación de esta recta que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Pero esa ecuación se va fácil, por la forma en que la coordenamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es el intercepto con el eje Y? C. O sea que lo único que quitamos es la pendiente. Entonces la ecuación de la recta nos quedaría... La pendiente, sí. ¿Y la ecuación? X es igual a 5 medios. Y es igual a 5 medios de X. ¿Y es igual a? 5 medios de X. 5 medios de X. Lo podemos probar, por ejemplo, si X es igual a 0, ¿cuánto vale Y? 0. Si X es igual a 5, ¿cuánto vale Y? 5. Ya está bien, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta? ¿No está bien? Está bien. Ah, sí, porque tiene que ser X igual a 2, ¿verdad? Perdón. X igual a 2 y nos da Y igual a 5, ¿ya? Pero esa Y es la distancia que hay cuando yo me corro en X de un punto, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, si se dan cuenta, es cuando yo sustituyo X igual a 2, el resultado me da la Y igual a 5, ¿sí? Pero nosotros no queremos la distancia de aquí para acá, la que queremos es la distancia. Cuando yo sustituyo un Y, ¿cuál es el valor de X? Entonces, esta que está acá la tenemos que despejar para X, ¿no? ¿Cierto? Entonces nos quedaría X es igual a 2/5 de Y. ¿Sí? Entonces, esa sería la distancia de aquí para acá. Ahora, la distancia desde aquí hasta acá, ¿verdad? ¿Sí? Esa distancia, o sea, la distancia completa, le vamos a llamar L sub I. ¿Sí? L sub I, ¿a quién va a ser igual? A 2 veces esta distancia de aquí para acá, ¿verdad? Y esta distancia de aquí para acá, ¿cuál es? Es el X, ¿verdad? O sea que esto va a ser 2 veces X sub I. Pero X sub I, ¿a quién es igual? A 2/5 por el Y sub I, ¿verdad? ¿Está bien? Y ahí ya tendríamos, esto es igual a 4/5 de Y sub I. Entonces ya sabemos quién es L sub I. Para el área del diésimo rectángulo es igual a ¿quién? ¿Por qué 2 veces? Porque X sub I es la distancia desde cuando yo sustituyo esta Y, ¿verdad? Hasta acá. Pero nosotros necesitamos también la de acá, ¿verdad? Y como es simétrica, corrense por 2, ¿verdad? Ahora el área nos quedaría 4/5 de Y sub I por el ancho. ¿Cuál es el ancho? No, el ancho es delta de Y. Es el ancho solo el rectangulito. Entonces ya tenemos el área. ¿Por qué es el ancho de esta sub I? Porque es una partición sobre el eje Y. Si fuera sobre el eje X, la partición sería delta X, pero este ancho que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Es un Y sub I menos 1 y un Y sub I, ¿no? Entonces, por eso es una partición de Y. Es Y el que te está dando el espesor, ¿verdad? ¿Sí? Y la idea es de que esos rectángulos nosotros los vamos a ir haciendo más pequeños, ¿ya? Si los hacemos grandes, va a ser una aproximación, y después los vamos a hacer pequeños. Se ve que vamos a parar en un integral, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí?
¿No? Entonces ya tenemos el área, ¿verdad? ¿Sí? Ahora necesitamos la profundidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces miremos la profundidad. ¿Cómo sería la profundidad? Sería, se mide de aquí para acá. ¿Cuál es la profundidad a la que está el pedacito y subí? Ahí. O sea que la profundidad, que la estamos llamando D del iésimo, es igual a ¿quién? Ajá, ahí es. La costumbre es poner un asterisco aquí, ¿no? Para decir que es cualquier valor que esté dentro del intervalo. Entonces ya tenemos el área del iésimo y la profundidad del iésimo pedacito. Entonces lo que tenemos que decir es que la fuerza ejercida sobre el iésimo va a ser igual a ¿quién? A la densidad por la gravedad. Las voy a dejar, las evaluamos al final, ¿así? Rho por la gravedad, ¿así? Por el área, que sería 4/5 de y sub i por delta de y sub i por la distancia, o sea que nos quedaría un y sub i al cuadrado, ¿así? Por el delta de y sub i, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Qué manda? ¿Sí? El LI, Entonces, ahora, la idea es esta. Vamos a exagerar un poco. Tendríamos aquí que lo que estamos haciendo es aproximándonos por muchos rectángulos, ¿no? Y cada uno de esos está a diferentes profundidades, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sumamos cada uno y eso está dominado por esta función que está acá. Entonces nos quedaría la suma de i variando de 1 hasta n, ¿verdad? ¿Sí? Depende de cuántos rectángulos queramos meter, ¿verdad? ¿Sí? De ρ por la gravedad, es más, vamos a poner mejor w, ¿verdad? Para resumir eso, sería w por 4/5 de y sub i al cuadrado por el delta de y, ¿sí? Y eso es aproximadamente la fuerza que se está ejerciendo sobre nuestro triángulo, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar la aproximación? Meter un montón de rectángulos, o sea, metemos un montón de rectángulos, o sea, hacemos n igual a 0, n igual al infinito, ahora sí, o hacemos que el delta de e sea 0, ¿sí? Entonces, para que esto sea igual, lo que tenemos que hacer es escribir el límite de cuando delta tiende a 0, ahora sí, y eso ya es la fuerza. Entonces cambiamos eso a que sea un integral, ¿verdad? Porque ahí ya tenemos el integral de Riemann. Y nos queda el integral. La y se corre desde 0, ¿verdad? Hasta 5. Entonces sería de 0 a 5. De 4/5 por W, ¿verdad? Que es una constante. 4/5 por W. W es el peso específico del agua. De y al cuadrado de y. Ahí tendríamos 4/5 de W. La primitiva esta es 1/3 de y al cubo, evaluada de 0 a 5.
Entonces, ahora sería de evaluar esto, ¿no? Entonces queda 327. ¿Sí? ¿Está bien? Ahí sería Newton, ¿no? Newton, ¿no? Ahí está el ejercicio. Ese sería el ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Sería: una presa vertical tiene una compuerta semicircular como se muestra en la figura. Encuentre la fuerza hidrostática que se ejerce contra la compuerta. Entonces tenemos la compuerta en forma de un semicírculo, ¿no? ¿Sí? Que tiene diámetro de 4, ¿verdad? Y está a una profundidad de... ¿Cuál es la profundidad a la que está en la base? No. 10. 10. ¿Dónde tendríamos que poner el eje X y dónde tendríamos que poner el eje Y? ¿Dónde? ¿Otra vez? ¿El eje X dónde? Arriba. O sea, aquí sobre este o sobre el nivel del agua. Pondríamos el eje X aquí sobre el nivel del agua, ¿sí? ¿Ya? Aquí vendría el eje X, ¿no? ¿Y el eje Y? Pero para abajo, donde aquí, ¿dónde nos conviene agarrarlo? En medio, sí, o sea, sería que el eje Y salga aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ahí tendríamos el eje Y, ¿verdad? ¿Por qué hacemos eso? Para que nos quede, no nos conviene ahí el eje X, ¿verdad? Porque entonces, ¿cuál sería la ecuación de la circunferencia? Tendría centro, ¿ya? Y es más fácil cuando no le ponemos centro a la circunferencia, o sea, que quede en 0,0. Entonces, lo mejor es, en lugar de agarrar aquí, agarrar el X aquí abajo, ¿verdad? El eje Y está ahí porque así le hacemos la simetría. Pero entonces ahí ya podemos sacar la ecuación de la circunferencia. Entonces miremos esto. Eso ya lo tengo coordenado aquí. Creo que tiene un error, pero ahorita lo vamos a revisar. Ahí está, ¿sí? Aquí está el error, miren pues. ¿Cuál es el radio de la circunferencia? 2, ¿verdad? Entonces esto está mal, ¿verdad? Es un 2. Y este es un 2. Y este que está aquí es un menos 2, ¿verdad? ¿Sí? Está bien. Está mal. Ahora, el eje está coordenado, justamente el eje X abajo, ahora sí, y el eje Y aquí, ¿verdad? Como habíamos quedado. Entonces escogemos un punto aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ese punto va a ser nuestro Y sub I, ¿verdad? El Y sub I asterisco. Muy bien, entonces empecemos por el rectángulo, ¿sí? Que se forma ahí, ese rectángulo. ¿Cómo encontramos la longitud total del rectángulo? ¿2 veces? No, no 2 veces el radio, porque el radio es una constante y de aquí para acá no mide el radio, ¿sí? No, hay que encontrar ¿qué? La ecuación de la circunferencia, ¿sí? ¿Y despejarla para quién? Para X. Entonces ya sabemos que eso va a ser 2 veces X, ¿no? Y la ecuación de esa circunferencia es el radio. No, ¿cuál es el radio? 4. ¿Así? Bueno, 2 al cuadrado es 4 menos Y sub I al cuadrado. Y ahí ya tenemos L sub I, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está claro cómo lo sacamos? Es el radio al cuadrado menos Y al cuadrado, ¿no?
Ah, dos veces el X, dos veces el radio, ¿verdad? El área, ¿cómo sería el área? Por el... ¿Quién sería el delta aquí? Y, porque la partición es sobre el eje, ¿verdad? ¿Ya? Se nos quedan 2 por la raíz de 4 menos y sub i al cuadrado por delta de y sub i, ¿sí? Ahora, ¿a qué profundidad está el y sub i? No. No es y sub i porque y sub i se mide de aquí para acá y la profundidad se mide de aquí para acá, ¿sí? 10 menos y sub i. ¿Está bien? Esa es la distancia. Bueno, esa es la profundidad a la que está este que está acá, ¿sí? Serían los 10, que sería la total, menos la y esta que está aquí abajo. Eso nos da la profundidad esta que está aquí para acá, ¿sí? Entonces ahora, ya que tenemos el área y tenemos la profundidad, ¿así? Solo necesitamos el peso específico y ya podemos de una vez brincar la integral. ¿De dónde a dónde se corre y? No, de 0 a 10 no, porque de 0 a 10 no llega de 0 a 2. Entonces sería el integral de 0 a 2, porque eso es donde se está corriendo la y, ¿verdad? De W por 2, ¿no? Sería 2 veces W, que W es el peso específico, por 10 menos y por la raíz de 4 menos y al cuadrado de y. ¿Sí? ¿Está bien eso? Y ahora nos queda que la fuerza es igual a... Habría que resolver esta integral, ¿verdad? Entonces, métanlo en la calculadora y me dan sus resultados, ¿eh? ¿La respuesta es cuánto? 56, 34, 85, punto 49, punto 5. Sí, ese sería el resultado, ¿verdad? Sería 563.485, ¿verdad? Entonces ese es el fin del ejemplo número 2.